presento a nuestro primer ponente, que es Iván Martínez Castro, consejero de la Oficina Española de Cambio Climático, y que nos va a exponer qué está pasando con cuál es el objetivo y qué está pasando con esa propuesta de Reglamento Europeo de Certificación de Absorciones de Carbono de la Unión. Muchas gracias, Iván, cuando quieras. Hola, pues buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias, Jovita, Patricia, por montar esta jornada. Estamos, como algunos de vosotros sabéis, algo cargados de trabajo, especialmente con los 11 días que llevamos de presidencia española del Consejo, los que llevamos temas internacionales, y junto a la presidencia, bueno, llevamos ya bastante rodados, pero bueno, este tipo de jornadas siempre encantados de participar, muy interesante. Bueno, pues comentar el debate, ¿no? con la opinión pública. Estoy intentando compartir pantalla, pero lo tengo inhabilitado. No sé si preferís directamente compartirla vosotros o habilitarme. No sé qué será más rápido. Ahora. Vale. Pues aquí tenemos. Estoy compartiendo la pantalla. Y lo que yo no sé si estáis viendo la estáis viendo, ¿no? Correctamente, en modo presentación. Y a ver. No está en modo presentación. Ahora, ¿no? Ahora debería estar. Perfecto, sí. Vale. Pues muy bien, nada, yo os voy a contar, bueno, qué es esta propuesta que comentaba Jovita del reglamento por el que se establece el marco de certificación de absorciones en el entorno de la Unión Europea, cuya propuesta salió, creo que fue en noviembre de 2022 y bueno, ahora mismo estamos inmersos en la negociación, tanto en el Consejo, que bajo nuestra presidencia, como en el Parlamento, que creo que la votación definitiva de las enmiendas será a mediados de octubre. A ver, ahí. Bueno, ¿dónde surge este reglamento? Pues en unos objetivos que vienen del reglamento LULUCF modificado, el reglamento de usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura, que como sabéis impone unos objetivos muy ambiciosos, tanto a nivel de la Unión Europea como especialmente para España, que hemos salido perjudicados, entre comillas, de este reparto de objetivos, porque tenemos mucha superficie y, bueno, el reparto se hizo primariamente en función de la superficie de los países, así que tenemos un objetivo muy alto, muy difícil de cumplir. El papel de los sumideros en esa neutralidad climática que ya está comprometida a 2050, tanto en la Unión Europea como en España. Que, bueno, sabéis que hay una serie de... A ver, perdonad. Sí, Jovita. ¿Me oís el resto? ¿Alguien me puede hacer un signo de...? Sí, te escucho. Perdón. Venga, sigo, ¿no? Sí. Vale, bueno, perdonad, era de servicio técnico de la organización, así que tenía que responderlo. Parece ser que hay alguien que no está escuchando. Bueno, y también las soluciones procedentes del sector industrial, porque este reglamento no solo el scope, no solamente, como veremos ahora, las actividades agrícolas y forestales, sino también las industriales, pues ahora mismo no son significativas, ¿no? Y estamos lejos de cumplir ese objetivo oficioso que hay de al menos 5 millones de toneladas al año para 2030 procedentes de soluciones industriales. El objetivo, bueno, pues muy claro, incentivar o facilitar las actividades que generen absorciones de carbono. Este es el esquema muy simplificado del reglamento. Hay una actividad de absorción de carbono, está claro. Hay un régimen de certificación que certifica esa actividad de absorción y eso deriva en un certificado que se da esa actividad de absorción de carbono al operador de esa actividad, diciendo qué cantidad de CO2 está acumulando y cómo está cumpliendo los requisitos que impone el reglamento. La actividad de absorción de carbono entra en juego
los organismos de certificación que tienen que hacer los informes de auditoría de que se está llevando todo conforme al reglamento y de emitir el propio certificado. Y luego la parte del régimen de certificación, que sería el esquema de certificación, nuestro registro de huella de carbono, por ejemplo, lo reconocería la Comisión Europea en función de una serie de requisitos también que veremos con un poco más de detalle. Es importante saber que este reglamento no va más allá. Aquí se queda todo, ¿eh? No habla de mercados de carbono en ningún momento, habla solo de toneladas de CO2 absorbidas. No qué se puede hacer con eso, ni mercados voluntarios, ni esquemas de compensación. Por tanto, es el primer punto que hay que tener muy en cuenta. Esto se complementa con la Directiva de Información No Financiera de las Empresas, que fue modificada a finales del año pasado, la Directiva de Green Claims, que está ahora mismo negociándose también, y la Directiva de Empoderamiento del Consumidor, que está ahora mismo también en plena negociación ya en trílogos con el Parlamento, que bueno, parece que el Parlamento está bastante insistente con limitar de alguna forma los créditos procedentes de esquemas de compensación. Así que, bueno, toda esa parte de qué pasaría en los mercados quedaría un poco fuera de este reglamento, que simplemente se fija en qué tienen que cumplir esas actividades para generar toneladas de carbono que puedan utilizarse luego en estos esquemas. ¿Qué tipos de actividades de absorción de carbono contempla? Pues almacenamiento permanente o soluciones industriales, las que os comentaba previamente. Suelos agrícolas, que es una traducción horrible, pero es la oficial que tenemos ahora mismo de carbon farming. Parece ser que, bueno, procede este término en español, suelos agrícolas, como traducción de carbon farming de algunas piezas legislativas anteriores, con lo cual está siendo bastante difícil cambiarlo. Nosotros no estamos contentos porque parece que solo habla de los suelos agrícolas, sino, por ejemplo, de prácticas forestales, que por supuesto estarían incluidos en esto de carbon farming. Y el almacenamiento en productos, con la madera como ejemplo típico, pero bueno, con muchas soluciones que vienen, por ejemplo, de la industria química, donde bueno, hay muchos productos químicos que tienen carbono en su composición, se están desarrollando metodologías al respecto. ¿Qué tienen que cumplir estas actividades de absorción de carbono? Bueno, pues cumplir con 4 criterios de calidad, que ahora veremos a continuación, y haber sido verificada por un verificador externo. En cuanto a los criterios de calidad, son 4, como decía. El primero, tiene que haber una cuantificación pertinente, exacta, completa, coherente, comparable y transparente. Probablemente, según lo que estamos viendo en las negociaciones, probablemente se añada aquí algún adjetivo más. Bueno, yo creo que no es necesario, ya queda bastante claro que tiene que ser algo bastante contrastado. Para las absorciones de tipo biogénico, deben seguir la contabilidad LULUCF y ser compatible con los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Esto no quiere decir que sean directamente contabilizados en los inventarios, sino que tienen que ser compatibles con su contabilidad en los inventarios. La gran novedad respecto a los esquemas que más o menos venían operando ahora, o nuestro esquema de registro de huella de carbono, es la aplicación de esta fórmula como una condición que tienen que cumplir todas las actividades, que es teniendo en cuenta una base de referencia, que por ejemplo nosotros no tenemos en cuenta en nuestro registro de huella de carbono, de las absorciones de carbono. Se tiene que hacer esta línea base, que como digo nosotros no hacemos ahora mismo, contabilizar las absorciones por encima de esa línea base y además contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a esa actividad. Esto sobre todo pensando en ciertas actividades agrícolas que pueden conllevar, por ejemplo, el incremento de uso de fertilizantes. Como sabéis, bueno, pues tiene emisiones de nitroso asociadas. Esta base de referencia, que es la gran novedad, tiene 2 modalidades. La normal es la estándar, donde tú a nivel nacional o regional, de alguna forma, calculas cuál es el nivel normal de la actividad que tú quieres llevar a cabo y es con lo que comparas tu actividad concreta. O cuando no existan datos para poder hacer esta línea estándar, se hace una individualizada, que sería por actividad, aunque es un tema que está generando bastante controversia en las negociaciones. Ya veremos a ver cómo con esto. Otro tema importante, estas actividades tienen que ser adicionales. Por un lado, esto significa, por un lado, que tienen que ir más allá de los requisitos legales,
lo cual, bueno, parece claro y bastante razonable. Y luego otra cosa más difícil de demostrar, que es que se deben producir debido al efecto incentivador de la certificación. Esto se da, por supuesto, cuando has calculado una línea estandarizada y tú ya has demostrado que cumples con la fórmula anterior, se da por hecho que ya es adicional, pero cuando no puedes hacer esa línea base estandarizada y te haces una línea base individual para la actividad, tienes que demostrar esto de alguna forma. De momento no queda muy claro cómo se va a demostrar esto, parece bastante complejo, pero bueno, es una cosa que de momento está escrita ahí en el reglamento. En cuanto al almacenamiento a largo plazo, hay que demostrar que esto sucede, esto es lo primero, controlar y mitigar riesgos, evidente, y tiene que estar sujeto a mecanismos de responsabilidad. Hay una parte importante, que es que todas las actividades superado el periodo de seguimiento, pues los 30 años que nosotros tenemos, por ejemplo, para actividades forestales, se consideraría ese CO2 liberado a la atmósfera. Entonces, lo que no está muy claro tampoco es qué sucede con esos certificados que ya se han emitido y posiblemente utilizados para compensar. Pero bueno, como este reglamento no se mete en eso, es una cuestión que no estamos debatiendo, pero es sin duda una cuestión muy importante. Parece ser que esto se va a solucionar haciendo recertificaciones de la actividad, en el caso de que se pueda hacer, para demostrar que eso siga almacenado, y en el caso de que no se pueda, pues es el punto conflictivo, ¿no? Que habrá que ver qué pasa con estos certificados que ya se han utilizado. Y en cuanto a sostenibilidad, bueno, se exige como mínimo un impacto neutro en una serie de aspectos que son estos que os pongo aquí abajo. Mitigación más allá de la absorción neta, beneficios de adaptación, no afección a recursos hídricos y marinos, sobre la economía circular, prevención y control de la contaminación, y biodiversidad y ecosistemas. Hay uno extra que están pidiendo insistentemente tanto desde el Parlamento Europeo como desde algunos países dentro del Consejo, que son los aspectos socioeconómicos, que posiblemente se incluyan también en la versión final. Y también puede que esto suba de nivel y no sea solo exigir un mínimo impacto neutro, sino un impacto positivo en al menos un número de estos aspectos. No en todos, pero sí en la mayoría o al menos en 2 o 3. Ya veremos a ver cómo queda esto. Y lo último, que quizás es más importante dentro de los requisitos para el reconocimiento, son las propias metodologías de certificación, que es donde están todos los detalles de cada una de las tipologías de proyectos de generación de absorciones que se puedan insertar en este marco de certificación. Esto tampoco es objeto del reglamento, sino que se están tratando en un grupo de expertos que está funcionando ya en paralelo. Ha tenido 2 reuniones, una general y otra específica de carbon farming, hace apenas unas semanas, 2 o 3 semanas yo creo que fue. Y os dejo ahí el link donde está toda la información, incluso las grabaciones de esas reuniones que ya se han celebrado, para que podáis ver por dónde van los tiros y qué se está hablando. De momento está en una fase muy incipiente, aunque sí que se espera que haya unos primeros borradores de lo que finalmente serán las metodologías para finales de este año o principios del siguiente. Así que bueno, os invito a todos los que estéis interesados en seguir ese trabajo, y por supuesto si tenéis alguna cuestión que queráis trasladar, pues me la podéis hacer directamente a mí, que yo estoy implicado en este grupo de expertos también. Bueno, La parte del organismo de certificación y la auditoría de certificación, bueno, pues es una auditoría clásica. Se hace un informe de auditoría. Este informe lo revisa el propio régimen de certificación, nuestro registro de huella de carbono, para que nos entendamos, y posteriormente se tiene que publicar este resumen de informe en el esquema, ¿no? En nuestro registro, o en el registro privado o el que sea. Esta auditoría de nueva certificación, hay un poco de baile con terminologías, las que nosotros veníamos acostumbrados a utilizar, con las que marca la Comisión Europea, pero bueno, esta auditoría de nueva certificación serían los informes de seguimiento que nosotros llamamos, y el debate está ahora mismo en cada cuánto se tendría que hacer. Bueno, parece que se va a dejar un tema a desarrollar en esas metodologías que se están tratando en el grupo de expertos, lo cual es bastante lógico que cada metodología defina cada cuánto tienen que ser esas auditorías de nueva certificación o de seguimiento.
Y todo esto se desarrollará también por acto de ejecución, es decir, los detalles no quedan en este reglamento, sino que se tratarán en una fase posterior. Los organismos de certificación, si veis la propuesta de reglamento que hay ahora mismo publicada, hay un pequeño error, no me acuerdo qué artículo que era, del que parecía deducirse que era obligatorio que estos organismos de certificación estuviesen acreditados por una autoridad nacional de acreditación, y esto era contradictorio con la propia definición de organismo de certificación que viene en el reglamento, pero bueno, ya nos han aclarado que es un error y que la versión final será subsanado. Entonces, no solo se permite que estén acreditados por ENAC, en nuestro caso, en el caso de España, sino que el propio Estado miembro tiene cierto margen para decidir quiénes pueden ser designados como organismos de certificación. El Estado miembro supervisa el funcionamiento de estos organismos de certificación, ya veremos cómo y quién será la autoridad competente, y bueno, estos organismos deben ser competentes e independientes. La parte del régimen de certificación o esquema de certificación sería nuestro registro de huella de carbono. Bueno, puede ser tanto público como privado. Sabéis que ahora mismo público en el entorno Unión Europea solo tenemos Francia y España, con lo cual, bueno, la mayoría serán privados, sobre todo en un principio. Y bueno, todo esto también se desarrollará por acto de ejecución, pero sí que el reglamento establece los mínimos requerimientos, ¿no? Que es que cada 5 años, bueno, pues que hay que revisar esa información de cada uno de los registros. Se aprobarán qué registros están sujetos a este esquema, a este marco de certificación europeo cada 5 años, y cada uno de estos registros o esquemas tiene obligación de presentar un informe anual. Todos los registros que hay tienen que contar con sistemas automatizados e interoperables entre ellos. Con esto, nosotros como gestores de uno de estos registros aceptados por el reglamento nos va a generar un dolor de cabeza de ver cómo vamos a ser interoperables con el resto de registros europeos. Por si no lo sabéis, ya tenemos bastante problema dentro de España con ser interoperables con los registros autonómicos. Pero bueno, esto es objeto de debate ahora mismo en las negociaciones y ya veremos a ver cómo queda. Parece que la salida más lógica es que se cree un único registro europeo, que sean los que de alguna forma controlen que los registros son interoperables y aseguren la no doble contabilidad, ¿no? Que es lo que preocupa en este punto. Y yo creo que me voy a parar aquí. Aquí os dejo, aunque bueno, si lo tecleáis en Google os sale rápidamente, tanto la propuesta de reglamento como el Impact Assessment. Y bueno, estas son unas pinceladas generales. Yo creo, como decía al principio, que lo más interesante van a ser el debate y responder a las preguntas que seguro que surgen de la audiencia. Nada más, muchas gracias. Creo que me he pasado un poco. Siento. Bueno, como hemos empezado con cierto retraso, siempre pasa. El resto de ponentes les pediremos que se ajusten a los 10 minutos, pero bueno, muy interesante la propuesta, la explicación que has dado de ella. Esperemos que en este semestre español avance la negociación y sobre todo refleje eso que has comentado de los aspectos socioeconómicos, creo que es muy importante, y que se adapte a la realidad de cada uno de los Estados miembros.